Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez. Pues buenos días. Hoy es viernes. Esto todo es mentira, pero es igual, no pasa nada. Hoy es viernes 20 de junio. 20 de junio ya, Daniel. 20 de junio, por favor. Si tenéis el clima hasta templado en Suecia. Pues sí. Pues está bastante templadito. 20 grados. Pero ¿cómo 21. ha sido? Sí, antes de ayer estábamos con las uvas. En fin. Este es el capítulo 1475 del año 25, no lo he dicho por si luego esto aparece a lo mejor alguna vez cuando ya los monos dominen la Tierra y hay una estatua de la libertad ahí enterrada en la arena de la playa. No, 75, no 79, perdón, de Bala Extra. Un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas y hoy son también las de Daniel Aragay desde los países nórdicos. ¿Qué tal, Daniel? Bien, hace poco estuve en los países no nórdicos. Hispanos. Hispanos, lo que otros llamarían países catalans. Efectivamente. Aquí ya sabes que somos muy de la diversidad, que cada uno se sienta de donde le dé la gana. Efectivamente, eso es lo interesante. ¿Y qué tal? Pues mucho calor. Un calor sofocante. Sabía que lo ibas a decir. Wow. Sabía que lo ibas a decir. Te tienes que venir un día y te tienes que traer a Chad por aquí, por Euskadi, sí, para que sepa que no toda la península es igual. Ya, fuimos el año pasado. Sí. Hicimos recorrido en coche hasta Madrid, bueno, Galicia, y de Galicia volvimos por el País Vasco. Como antes teníamos el food truck y hacíamos directos en Twitch, había un oyente o espectador, mejor dicho, que se llama Cali Moch. Es originario de Sabadell, pero se mudó allá hace muchos años al País Vasco. Vive muy cerca de Bilbao, en un pueblecito costero. Y en teoría íbamos a saludarlo, pero él dijo, os quedáis aquí los días que queráis. Y al final nos quedamos, creo que fueron 2-3 noches, y Chad pudo descubrir por sus propias carnes bueno, le encantó. A Chad está enamorado del País Vasco y de la gente, de todo, de la gastronomía, todo. Pues es lo que te iba a decir, que además aquí la gastronomía se entiende bien, incluso la que no es nuestra, quiero decir. Yo qué sé, nunca se sabe cuándo os jubiléis, o antes. Es que para el otro falta mucho. Sí. ¿Qué tal? ¿Qué me cuentas? Íbamos, yo la semana pasada ya sabes que iba a grabar con Colombia, y bueno, apareciste tú por ahí, me hiciste caso y dije, qué bien, qué guay, grabo con Daniel. Pues por mí un placer estar aquí contigo. Ya, para mí también, la verdad. ¿Cómo van las cosas por Suecia? Pues van, bueno, parece ser que en un principio con el tema de Gaza estaban como se hacían muy los suecos, pero muchísimo, pero poco a poco están ya pidiendo explicaciones ya a Israel, ya está cambiando un poco el color aquí. Explicaciones. Antes, sí. Bueno, oye, mira a ver si nos explicáis si habéis es lo hecho que está daño pasando a alguien. No quisiéramos. Porque Suecia, ¿qué papel jugó en la Segunda Guerra Mundial? Pues ¿Fue invadida? se alió sin papeles con el eje, pues dando soporte no oficial, dejando que las tropas pasaran por el país para atacar Noruega. Y por lo menos no lo han disimulado como Francia, ¿sabes? Porque Francia hizo lo mismo, pero con el asunto de que había una resistencia, que también la había en Suecia. Sí. No tanto, porque se hicieron los suecos diciendo no, nosotros no entramos en guerra, pero por otra parte, pero también refugiaron a muchos judíos, también es cierto. Tuvimos aquí un Schindler a la sueca, también un empresario sueco que también trajo muchos niños refugiados a Suecia. Pero bueno, igualmente el gobierno y la corona sueca no quisieron. También hay que entender también en la filosofía sueca, que es no meterse en jaleos, y como sabían que no iban a ganar si hubieran dicho que no, pues dijeron, para que antes nos destrocen el país, pues mira, nos declaramos neutrales, entre comillas,
Y bueno, hay que decir que el jefe de IKEA militaba en las juventudes de extrema derecha fascistas aquí. Vaya. El que fue dueño de IKEA. Pero ese Sí, señor el está fundador. muerto ya, Sí, ¿no? sí, este señor está Aquel muerto. que utilizaba el Volvo de los 70 y toda aquella mítica. Exacto. O sea, que no es que le gustara reaprovechar un Volvo antiguo, es que era nostálgico en general. Exacto. Te lo preguntaba porque, claro, me dices, en Suecia parece que empiezan a atreverse. Da la sensación de que los países que tienen como más sentimiento de culpabilidad, es verdad que ahora Alemania, con la elección de este nuevo canciller de la democracia cristiana, del centro derecha, parece que, bueno, también le ha dicho un par de veces ya a Netanyahu, hola, ¿sabes? No queremos que os pase nada malo. Somos un país un poco complicado para deciros esto, pero igual esto que estáis haciendo no está bonito. Entonces, te preguntaba por esto porque yo creo que en alguna película, fíjate, yo no diría que esto lo he visto en libros de historia, pero creo que en alguna peli, eso, pues viendo un poco el papel de Suecia en la Segunda Guerra Mundial y tal, da la sensación de que los que tienen mala conciencia con esa historia no se atreven a decirle a Israel que no puede hacer eso, ¿sabes? Como... Y la verdad que no sé por qué. Yo tampoco, porque normalmente los suecos y mucha gente que conozco, españoles que viven aquí, estaban un poco alucinando, porque normalmente siempre se ha puesto la medalla de abanderar los sentimientos, o apoyar a gente, a personas que han sido, por ejemplo, en Chile, durante la dictadura de Chile, y recogieron a muchos refugiados de Chile. Mucha gente en los inicios de la guerra de Irak, Irán también recibieron muchos refugiados de Irak. Y claro, que esté pasando todo esto y se limpiaran las manos, pues era muy sospechoso. Ahora veo que parece que están cambiando, como he dicho, el carácter y parece ser que, bueno, también las manifestaciones, cada sábado hay manifestaciones aquí apoyando al pueblo de Gaza. Y por las últimas imágenes que estoy viendo y vídeos que me están llegando, cada vez estas manifestaciones se están haciendo más y más multitudinarias. En fin, no sé si vamos a llegar a tiempo a eso. Igual que no se llegó a tiempo. Ya vamos tarde, pero sí. Mejor tarde que nunca, pero ya, a ver si... Ya, bueno, tú ya lo has comentado más de una vez en tu podcast, que esperemos que en algún futuro no muy lejano pues se sienten en el banquillo, como pasó en los juicios de Nuremberg, también vuelva a pasar lo mismo y los responsables se sienten en un banquillo. Soy más poco optimista con esto. Yo tampoco, optimista. Pero ojalá pase. No sé, me da la sensación, a mi edad, siempre hablamos de lo mismo y siempre te pregunto lo mismo. Yo creo que tú eres un poco más joven. Un poquito más, no mucho. Sí, pero, bueno. pero un poco más. Yo recuerdo Suecia como Olof Palme, que en paz descanse, que lo asesinaron, a todos los derechos sociales. Y ahora en Suecia tenéis una cosa que a lo mejor en el Estado español terminamos viendo en no demasiado tiempo, visto el camino que está tomando el asunto de la corrupción en el Partido Socialista Obrero Español, que es un gobierno de un partido en teoría moderado, que a lo mejor hasta en Suecia nos lo podemos creer, ¿no? Que además creo que se llama así, Partido Moderado. Sí. Con el Kristersson, pero que se tiene que apoyar en partidos minoritarios más o menos del centro derecha, bueno, socialcristianos, gente respetable en cualquier caso, liberales y tal, pero con el apoyo parlamentario de la ultraderecha. Exacto. Del partido. Esto es como en la publicidad, ¿sabes? Ya sé por dónde vas. Sí, porque es que es maravilloso, ¿no? Para que vea la audiencia, para que escuche la audiencia, que aquí tenemos para todos. La Alemania dictatorial controlada por el régimen soviético se llamaba la Unión... ¿Cómo? No, la Unión no, era la República Democrática Alemana, la RDA. Sí.
República Democrática Alemana, ¿no? Bueno, Corea del Norte, 3/4 de lo mismo. Sí. Y aquí es Demócratas de Suecia. Sí. Dice, ¿y por qué se llaman Demócratas de Suecia? Y dice, porque son fachas, pero muy fachas. O sea, gente de la que volvería a dejar entrar a Hitler y que pasaran por Suecia para tomar Noruega. Con alfombra roja. Sí. En fin, Jimmy Åkesson. Jimmy Åkesson. Åkesson, vale, no sé pronunciar. Sí, yo la A con, ya lo digo para la gente que se vaya al IKEA y vea los muebles, la A con un sombrerito, con una O cedilla, encima, ¿no? con una especie de circulito por encima se pronuncia O. ¿Cedilla o cejilla? Ya no sé cómo se llama. No, eso. Bueno. no. Sí. Åkesson. Åkesson, claro. Si a la A hay que llamarle O, así a partir de ahí ya los muebles de IKEA son impronunciables. Está claro. Pues eso, que tenéis esa situación. ¿Habéis notado una reducción de derechos? Vosotros que estáis comprometidos con movimientos LGTBIQ+, la diversidad, tal. El hecho mismo de que Chad sea una persona, y tú, claro, porque yo hablo de Chad, ¿no? Porque es como más exótico, pero tú, que al fin y al cabo eres un señor catalán, que podrías pasar por un sueco de mediana edad, pero que al fin y al cabo no dejas de ser un señor que viene de ser español. Sí. ¿Habéis notado eso? Tanto por la condición de la orientación sexual, tanto por el propio sentimiento de muchas cosas, ideológico, el que sea, y el propio origen. ¿Ha habido un retroceso? Pues creo que sí. No se nota mucho, pero sí que se está empezando a notar en algunas declaraciones de estos tan demócratas suecos, que salió una estampita hace pocas semanas hablando de que el movimiento LGBT y su Pride era como una especie como de generación social de Suecia, y que Suecia necesita la familia tradicional y que haya más procreación, porque si no, pues los suecos van a desaparecer. Hablaban de que los suecos no necesitan educación porque nacen educados, y claro. Bueno, y unas barbaridades que leí, que dije, se están soltando últimamente la melena, precisamente por tal y como está yendo el mundo, con Donald Trump, con toda la extrema derecha de los países latinoamericanos que están también ya dentro de partidos como Vox, ultracatólicos, ultracristianos, porque no son exactamente católicos. Y aquí ya se están desmelenando bastante y bueno, veremos a ver qué tal. Pero bueno, también hay que decir que tanto los demócratas cuando vinieron aquí dijeron que lo arreglarían todo, y ven que lo que querían arreglar, que sobre todo es la delincuencia, sobre todo delincuencia organizada por mafias de drogas, pues ven que no han arreglado absolutamente nada. Que, por cierto, el hijo de la alcaldesa de Marbella, que se casó con un sueco, el hijo pues tenía un cártel de la droga que enviaba droga desde Marbella a Suecia. ¿El sueco era el marido del hijo o el sueco era el marido de la alcaldesa? El sueco era el marido de la alcaldesa y su hijo, vale. Porque no es su hijo directo, sino es el hijo de su marido. Ah, vale, ok. Sí, bueno, había oído hablar de eso, pero yo es que últimamente me da una pereza y, bueno, en fin. Uy, a mí también. Qué pereza. Te lo pregunto porque aunque España no sea Suecia, la realidad es que, sobre todo durante los 80 y primeros 90, desde España, yo no he sido nunca felipista, esto lo digo siempre para que quede claro, pero es verdad que Felipe González tuvo mucho la mirada puesta, ¿no?, en las políticas de Olof Palme, y luego podríamos decir que eso se retoma en la etapa Zapatero. Suecia es un país corrígeme si me equivoco, Suecia es un país con derecho al matrimonio igualitario. Sí. Tiene una avanzada política en derechos LGTBIQ+, en derechos de las mujeres.
exactamente igual que en España, preocupa el tema de la violencia contra las mujeres y hay leyes que las protegen. Todo eso, ¿cómo se ha visto afectado por un gobierno como este, en principio de derecha moderada? Es decir, el gobierno que hasta un señor de izquierdas como yo puede aceptar como la lógica alternancia en el poder, pero que necesita a la ultraderecha para gobernar. No, en este aspecto no. En esto es diferente. La extrema derecha aquí en Suecia podríamos decir que no es tan religiosa o no viene de una base de extremo religioso, aunque también sí que está los demócratas, los demócratas cristianos, que sí que son un poquito, no mucho, pero los son. Pero, aunque... Sí, pero ahí tenéis la Iglesia luterana que Sí. acepta también las uniones entre personas del mismo sexo. Efectivamente. Eso no lo hemos visto en la Iglesia Católica ni lo vamos a ver Es ni más, con el anterior ni con el actual Papa. la papa sueca, la arzobispa, ahora no, pero la anterior era lesbiana abiertamente. Una mujer. Creo recordar haber leído eso, efectivamente. Mm. Es una iglesia, digamos, autónoma de otras iglesias evangélicas. Sí. Una iglesia como propia de Suecia. Exacto. Uh-huh. Y me parece interesante porque, por ejemplo, entre otras cosas, cuando pagamos la renta, pagamos un poquito si queremos a la iglesia, pero Sí. en contrapartida, por ejemplo, si te mueres, la iglesia te paga el sepelio. El sepelio. Te lo paga la iglesia. O sea, si tú marcas la X a la iglesia en Suecia, Uh-huh. a la iglesia, vamos a decir, la más habitual en Suecia, que será esta iglesia luterana, Sí. La iglesia luego te hace el sepelio. Sí. Ah, pero eso está bien. Está bien. Como negocio está bien. Uh-huh. Y además en ese momento de la muerte, que decía mi ex suegro, el hombre, que un Padre Nuestro y una lavativa no le hacen daño a nadie, pues en ese momento, entre que no te hagan nada y que la iglesia te haga un sepelio, imagínate que al otro lado, gente así como nosotros, un poco increyente, bueno, hablo por mí, no hemos hablado tú y yo despacio de esto como para incluirte, pero gente como yo que toda la vida ahí me hubiera gustado, pero que no lo consigo, ojalá yo fuera Emilio Cano, ¿no? Con toda su fe, porque eso tranquiliza mucho, o debería de tranquilizar. Tú imagínate que dices, bueno, pues venga, me queda poco. Bueno, pues mira, sí, que me den la extrema unción, me voy a confesar de todos mis pecados, que me hagan una misa, y cuando llegas al otro lado te dicen, pues está todo en orden, ¿eh? Viene usted aquí con todo, mire, tiene la iglesia, se ha confesado, le han dado la extrema unción, clic, todos los checks, y trae usted además una misa de salida incluso y un funeral, o sea que para adentro. Pero no hace falta que sea religioso el sepelio, ¿eh? Vale, o sea, te lo pagan igual. Te lo pagan igual. Sí. Madre mía. Sí. Madre mía. Es que claro, también te voy a decir una cosa. Hay sitios en donde es más fácil ser de una iglesia. Sí, aquí es fácil ser. Además, la iglesia sueca participa en el Pride, tiene su stand y además están en el... ¿Pero qué es eso? Quiero decir, que te vas un domingo a misa y vas y de pronto estás en una fiesta completamente queer. Es que claro, así también voy yo. Van al desfile también. Es decir, qué maravilla, por Dios. Sí. Tienen su carroza. Maravilla. Uh-huh. Y bueno, en fin, ya luego esto ya me ha dado como para leer luego sobre el origen de esta iglesia luterana, más allá de que por su nombre, en fin, viene de la protesta de Lutero, ¿no? Pero quiero decir, ¿por qué se deriva hacia allí y no hacia esas iglesias pentecostalistas terribles que están asolando Estados Unidos y Centro y Suramérica? Y España también en estos momentos. Y que sí están alineadas más con posturas muy radicales, con la ultraderecha. Ya no diría ni con la derecha, quiero decir, con la ultraderecha. Sí, por eso que en este último movimiento que han tenido los demócratas suecos hacia esa dirección me ha asustado un poco, como diciendo, oye, ya están empezando a este nivel religioso, ya está llegando aquí con la versión sueca, pero ya están aquí. Pero entonces quieres decir que se alían con gente distinta a lo que puede ser desde el punto de vista religioso la iglesia luterana. Sí, es diferente. Es decir, el mensaje que estaban distribuyendo poco tiene que ver con el mensaje que la iglesia sueca está difundiendo. Ya.
En fin, yo sí que he leído alguna vez de ellos, pero fundamentalmente veo que su mensaje, no sé si me equivoco, va sobre todo dirigido contra la inmigración. Sí. Que no sé cómo es la inmigración ahora mismo en Suecia. Quiero decir, ¿de dónde está llegando la gente a Suecia? Aquí el problema que tuvimos y fue el auge de este partido fue en el 2010 más o menos, cuando con la guerra de Siria, La de Siria. pues empezaron abrieron las puertas y vino, no sé, cientos de miles de personas en un país pues que en ese momento deberíamos ser 9 millones. Y claro, eso se notó muchísimo. Lo peor es que el país no estaba preparado para ello. No contrataron a la gente en inmigración pues para hacerse responsable no solo de la gente que venía de Siria, sino por ejemplo gente que venía de otros países y que también, o refugiados dentro pues de las Naciones Unidas, del programa de Naciones Unidas, que también tienen acuerdos, y claro, se vieron totalmente desbordados, hacinando pues a todos estos refugiados en lugares que no estaban facilitados para eso. Y claro, si no les das educación, si no les das una vivienda, si no les das esperanzas y no les das nada, pues es normal que haya mafias, incluso mafias de otros países, no tiene que ser para mafias que vengan de Siria, sino mafias turcas, sobre todo, que se aprovechen pues la situación de estos refugiados pues para decirles, oye, si haces esto, pues ganarás un dinerito. Esto, por ejemplo, lo están aprovechando en niños también, en familias desestructuradas, en familias que están pasando problemas económicos, para decirles, oye, mira, te doy una pistola, niños de 12, 13, 14 años, te doy una pistola, tú vas a tal sitio, matas a tal y te ganas un buen dinero. Esto lo he visto, no lo he visto, pero sí que he visto... por ejemplo, ir a la comisaría a renovar el DNI y ver un letrero bien grande advirtiendo a la policía de: padres, estad atentos de vuestros hijos, que las mafias los están usando para asesinar, y están deteniendo, por ejemplo, chavales de 12, 13 años que le han pegado un tiro a alguien a la otra mafia. Hay una guerra de bandas mafiosas. Y bueno, esto es el gran problema que estamos teniendo en estos últimos años aquí en Suecia. Es curioso, ¿no? Porque eso me imagino que alimentará todavía más el mensaje de estos partidos, que normalmente suelen llevar su punto identitario, su punto nacionalista. Exacto. Su punto, ley y orden al fin y al cabo, ¿no? Entonces, claro, pues el hecho de que pasen este tipo de cosas o que se gestionen mal o con... Esto lo he hablado con gente que trabajamos un poco en este ámbito y que luego pues, hay que hacer autocrítica, porque no todo está bien hecho y luego tenemos que analizar por qué la gente termina pensando las cosas que piensa, ¿no? Y a veces ese buenismo de pensar que la inmigración es una cosa natural, que lo es, y no hay que hacerle demasiado caso. Y la realidad es que, claro, si uno no pone los medios y las herramientas para que esas personas que llegan estén bien y tengan determinados recursos para poder empezar aquí y tal, o allí en este caso, pues terminan pasando cosas y se les termina relacionando pues a una parte con el todo, ¿no? Te he creído entender, me hablas de Turquía. Al igual que en Alemania, la inmigración, digamos, histórica de base de los años 50, 60, 70, sobre todo, es una inmigración sobre todo turca. No, hay mucho turco. Por ejemplo, en la zona donde estamos viviendo ahora actualmente hay una gran comunidad turca en comparación con otras nacionalidades, pero yo diría que no. Yo diría que más chilenos en los años, sí, que turcos. Que ya digo, turcos hay muchos, hay un gran colectivo, pero en los años 60, 70 fueron más chilenos. Chilenos e iraquíes, lo que más. O sea que claramente es un poco la historia de los países nórdicos, ¿no? Es decir, esto pasó también en Dinamarca. Me estoy acordando ahora del actor, guapérrimo actor, Pedro Pascal Balmaseda,
o sea que por algún lado le llegaba el apellido vasco. Este niño, porque era un niño en aquella época, estamos hablando del actor, por si a alguien se le escapa, creo que no, pero el actor de... A ver El si lo digo. Mandalorian. De Mandalorian, el actor de la serie de los Last of zombies, Us. de The Last of Us, en fin, se ha hecho inicialmente de Narcos, bueno, estas cosas. Yo no lo supe al principio, pero luego leí su historia y en realidad él es un niño que sale de, creo que de la embajada de Dinamarca, donde se habían refugiado sus padres militantes del Partido Comunista o del Partido Socialista del presidente. No me va a salir el presidente que derrocó la dictadura, el golpe de estado de Pinochet, Salvador Allende. Y creo que va vía Dinamarca. Entonces, Sí. Por lo que veo, los países nórdicos fueron como muy receptores. Claro, lógicamente, España no estaba como para recibir muchos chilenos en aquella época. No iban a salir de un sitio para venirse a otro. Exacto. Pero es curioso, ¿no? Que fueran tantos chilenos hacia esas latitudes y que permanezcan, porque en el caso de Pedro Pascal se fue para Estados Unidos. Otro país que yo creo que tiene un poco esta historia nos vamos a ir un poco del tuyo, pero es Canadá. Me da la sensación de que también es un país de mucha recogida de inmigrantes de origen político, ¿no? Sí, cierto, porque por ejemplo tengo un amigo que es colombiano, que estuvo trabajando en una oficina de Naciones Unidas y me comentó pues que mucha gente pues que quería salir pues de sus carteles, por ejemplo, sobre todo chicas que las obligaban a prostituirse en los carteles de Colombia, muchas las enviaban refugiadas a Canadá. Qué curioso. Sí, a él incluso lo tuvieron que refugiar porque un cartel pues se dio cuenta pues que él ayudaba a estas chicas y lo pusieron en el punto de mira y le dijeron, oye, tienes que irte del país. Es muy curioso porque lo que suele ocurrir es que los países que ofrecen más facilidades, entre comillas, lo de facilidades, no, que nadie se vaya a pensar que esto es llegar y ala, ya está, pero los que ofrecemos más facilidades desde el punto de vista de la inmigración económica, luego somos más reacios al reconocimiento de derechos políticos en los inmigrantes y al revés, ¿no? Países como Francia, Dinamarca, Suecia, Canadá, que suelen tener, sobre todo Canadá no tanto, porque Canadá yo creo que todavía hoy si les dices me quiero ir, te dicen aquí hay sitio, no te preocupes, tú vente. Pero, pues no sé, países que ahora mismo igual tienen serios problemas o discursos fuertes por los arrabales de Marsella, por los arrabales de París, respecto a la inmigración y el partido mayoritario, el más votado tantas veces, es el partido de Marine Le Pen, son países que ponen cada vez más restricciones a la inmigración económica, pero suelen tener una historia fuerte de aceptación de inmigración política, ¿no? Hablabas tú, pues prácticamente toda la oposición al régimen del Shah de Persia, el propio Khomeini creo que estuvo refugiado en París. Es como que los países que aceptan mejor la inmigración política son más reacios y ponen más trabas a la inmigración económica y al revés, porque en España ahora mismo se están aceptando un montón de solicitudes de refugio y de protección internacional, casi sistemáticamente, la solicitud, pero 2 o 3 años más tarde te llega en el 90% de los casos el rechazo de ese reconocimiento, ¿no? Bueno, sin más, un tema. Sí, aquí también pasó, sobre todo en los años 70, con los chilenos, por ejemplo. Tengo una amiga que es sueca, es escritora, fotógrafa, periodista y estuvo yendo a estos lugares aquí en Suecia de refugiados de chilenos. Sí. Y no tenían todos los números, es decir, venían aquí y tenían que ser aceptados y tenían el miedo, la incertidumbre de que
al día siguiente podía llegar la policía y decirte, oiga, sus papeles no han sido aprobados, tiene que volver a Chile. Y fue para todos, sobre todo los niños, porque ella se centró en los niños, cómo vivían esa experiencia, y fue totalmente dramática. Claro. Claro, es que lo que ocurre con el derecho internacional y con el derecho de asilo y con el derecho a la protección internacional, que son un poco distintos, yo creo que en algún momento lo hemos hablado, o lo he hablado yo en Bala Extra. Digamos que el asilo político es una cosa que tú das frente a un Estado que claramente está persiguiendo, ¿no? Como podía ser, por ejemplo, la Chile de Pinochet. La protección internacional, que ahora la solicitan, por ejemplo, en España muchas personas de origen colombiano, también nicaragüenses, tiene sobre todo que ver, bueno, en el caso de Nicaragua ahora mismo hay una situación tan complicada que perfectamente podrían pedir el asilo político, como hacen los venezolanos. Pero en el caso de Colombia, por ejemplo, que es un país, vamos a decir, amigo de España y que tiene un reconocimiento mutuo de instituciones y un reconocimiento mutuo, vamos a decir, de la democracia como un sistema limpio que funciona, no como es el caso de Nicaragua o el caso de Venezuela en estos momentos, se estila más o es más práctico el tema de la protección internacional, que es yo no te voy a dar la protección como Reino de España frente a Colombia, país, o frente a sus dirigentes, sino que realmente lo que voy a hacer, lo comentabas tú antes, no es el típico caso de protección internacional. Hay una serie de elementos distintos al Estado y distintos a la política que hacen que tu vida pueda correr peligro. Pues un país en el que, aunque el Estado no persiga, por ejemplo, la diversidad en la orientación sexual o en la identidad de género, hay grupos o determinadas zonas del país en donde eso puede ser perseguido por razones religiosas o tal. Entonces es como que el país al que tú le pides la protección internacional te dice yo no pongo en cuestión la legitimidad democrática de tu país, sino que sé que aunque eso se dé, tu vida allí corre peligro. Mujeres colombianas, por ejemplo, que vienen huyendo de una violencia de género. No es que la produzca el Estado, es que el Estado no termina de garantizar suficientemente la seguridad de esas mujeres, sin que España esté para dar demasiadas lecciones, ¿no? Pero sí que suele aceptar este tipo de situaciones. Y otra cosa, y acabo, otra cosa con esta historia es que uno tiene que demostrar que esa persecución es contra uno mismo, ¿vale? En los tiempos en que yo militaba en el Partido Socialista, si hubiera habido un golpe de Estado y yo me hubiera ido a Francia, no basta con que yo diga, no, es que realmente es de riesgo porque, mire, yo tengo un carné de comisiones obreras y un carné del Partido Socialista, entonces van a venir a por mí. En realidad tú tienes que demostrar que están yendo a por ti personalmente, ¿vale? A por Daniel Aragay, no a por Daniel Aragay porque forma parte de un colectivo, no, demuéstrame que en concreto tú corres peligro. Y eso a veces no es fácil, a veces no tienes pruebas, a veces sales corriendo con lo que tienes puesto. Y mientras tanto, pues siempre hay, sea Vox en España, sean los Sverigedemokratischen o como se diga. Sverigedemokraterna. Vale, menos mal que hay alguien que sabe decirlo. Es como siempre hay alguien al otro lado que te dice, usted no venga, no le queremos aquí para nada, está molestando. En fin. Si me permites... Sí, porque yo no paro de hablar. ¿Sabes cómo soy? Déjame que te narre una pequeña historia real. Por favor. De un amigo chileno, lleva aquí desde bien pequeño, cuando tenía 5 o 6 años, y me contó pues cómo fue, también conocí a su madre, la huida de Chile. Su madre trabajaba de enfermera en un hospital y habían montado, durante todas las revueltas contra Pinochet, había montado una especie como de hospital secundario pues para atender a toda la gente, absolutamente a toda, indistintamente de su afinidad política. Y una noche recibo una llamada diciendo que habían entrado en la clínica y habían recabado todos los documentos que habían ahí y habían hecho una lista de toda la gente que estaba trabajando en ese hospital clandestino, que cogieran todas las cosas que alguien de Naciones Unidas la iría a recoger.
La recogieron, se subieron al coche y dijeron, salimos ya al aeropuerto y nos vamos dirección a Estocolmo. Ellos estaban acojonados porque, claro, iban en coche, el coche no iba escoltado ni nada y nada, no tenían ya estaba, ya te puedes imaginar, la garantía de que a lo mejor un control policial, quienes va adentro, pues no, habiendo policía fuera, no hicieron nada porque podemos decir que dentro el contenido de ese coche estaba protegido por Naciones Unidas y al final pues sí, llegaron al aeropuerto, enseñaron el pasaporte a la entidad del aeropuerto pensando, bueno, nos van a detener ahora, pero ya digo, como iban con Naciones Unidas, al final pudieron salir del país, pero me dijo que la travesía desde su casa al aeropuerto fue un auténtico drama, ella pensaba, no vamos a llegar al aeropuerto, si nos van a matar antes. Evidentemente no piensan en estas situaciones quienes se oponen a la acogida de personas que están sufriendo, ¿no? Veíamos, fíjate ahora la que está cayendo, bueno, ya estaba cayendo, ¿no? El genocidio contra el pueblo palestino, que parece que hay gente que no quiere llamarle genocidio, no sé por qué, porque a los genocidios hay que llamarlos genocidios. Ahora de pronto Israel gira, yo no sé muy bien por qué, no sé si realmente es una cosa que, bueno, en fin, lo hacen por su interés, por su interés desde luego, pero lo hacen por un interés genuino realmente porque tenían temor a lo que estuviera desarrollando Irán respecto a su programa atómico. Quieren que todos miremos hasta Irán, que es pasarnos un poco de Palestina, que está mucho más cerca. Bueno, en fin, está Oriente Próximo de aquella manera, ¿no? Por culpa, como ocurre en los últimos, pues no sé, 60 o 70 años, no recuerdo cuándo es la fecha ahora, en el año 47 diría yo, que es la fecha de la creación del Estado de Israel, pero me puedo estar liando, ¿eh? En fin, que sí, que también han sufrido terrorismo y todas estas cosas, porque cuando dices esto y no dices lo del terrorismo, de pronto pasas a ser un antisemita y estas cosas, ¿no? ¿Qué nace en partidos como Vox o en partidos como los demócratas de Suecia para que el nacionalismo, la sensación de cada vez somos menos lo que éramos, ¿no? O sea, tú tienes que ser consciente de que Chat y tú, por motivos diversos, como acabamos de decir, motivos de origen, de orientación sexual, de tal, para esa gente sois gente que ensucia Suecia y la raza sueca, ¿no? Es decir, exacto. Nos estáis sobrando porque formáis parte de una cosa que no había cuando mi abuelita era pequeña. A saber lo que había en Suecia cuando la abuelita de estos señores y señoras era pequeña, ¿no? Pero ellos saben que lo que no había era lo que simbolizáis las personas migrantes allí o lo que simbolizáis las personas que formáis parte del colectivo LGTBIQ+, o los refugiados políticos, sin que haya que negar las dificultades que todo eso genera y que hay que gestionar y que hay que educar a las criaturas de una manera que sea, por una parte prudente, pero por otra parte interesante y que sepan luego convivir. No sé, pues sí, son problemas. Claro que sí que son problemas. Mira, yo estuve una vez en una... Esto lo cuento mucho porque realmente fue muy interesante. Un profesor de Psicología de la Sexualidad de la Universidad de Salamanca, igual te estoy hablando de hace 20 años, este hombre igual está retirado ya, Félix Sánchez creo que se llamaba, vino a darnos una charla cuando se empezó a hablar de todo el tema de las adopciones por parte de las parejas del mismo sexo, ¿no? Y dice que muchas veces le llamaban colectivos y tal, y que siempre pronunciaba el mismo discurso al comenzar, un poco provocadoramente, pero también con razón, y que sentía como la gente se removía en el asiento como diciendo, uy, igual nos hemos equivocado invitando a la persona. Porque lo primero que decía es, tenemos que aceptar que esto es algo distinto y que acarrea dificultades y problemas. Que las personas del mismo sexo adopten criaturas acarrea dificultades. Y entonces es como, ¿qué está diciendo? Pues hay que aceptar que es una situación que tiene una serie de características que hay que abordarlas cuando se produce el hecho de la adopción para que todo vaya bien.
Solo quería decir eso. No que no tuvieran derecho. Estamos hablando, yo creo que antes de Zapatero, o en aquel momento, se estaba poniendo un poco en aquel momento, ¿no? Pues esto es igual, es lo que te decía antes. Aceptemos que los procesos migratorios generan dificultades, la gente viene sin vivienda, la gente viene muchas veces con muchas historias, con traumas de haber vivido una guerra en Siria o lo que sea. Eso está bien, pero poner el nacionalismo, ¿no?, por delante, esa identidad, que luego además en algunos países como el nuestro es como la única identidad y el único nacionalismo aceptable es uno, y todos los demás, lo que siente un catalán, un vasco, un gallego, tal, eso es malo. Vivimos una especie de mundo lleno de hipocresía, porque por una parte esta gente tan nacionalista pues son los primeros pues que usan un iPhone hecho en China y vete a saber tú dónde, utilizando tierras raras extraídas de niños esclavizados. Y normalmente por empresas también chinas, quiero decir, controladas por China, que es un estado supuestamente no muy democrático, comunista. O nos vamos al supermercado, o se van al supermercado y quieren pues comprarse una piña, o quieren comprarse una naranja que viene de otro país que no es el suyo. Pero bueno, inmigrantes no, pero con todas las ventajas de todos los países que me aportan todo lo que hay de ahí, algunos productos de forma correcta, pero de algunos y de muchos de una forma incorrecta. Esclavos, y a eso no les importa. No sé. No lo vemos y preferimos no verlo. Eso está claro. Has hablado últimamente y me proponías que lo sacáramos hoy, me apetece hablarlo contigo. Uh-huh. Has hablado últimamente en Haciendo el Sueco por una parte de la huelga, o sí, de las huelgas en Tesla. Recordemos, esto alguna vez ya lo hemos hablado, no estamos hablando de ninguna gigafactoría, en Suecia no la hay, sino de la red de distribución, de venta, etcétera, talleres, lo que sea, de Tesla en Suecia. Y en general de los convenios colectivos en Suecia, y también me proponías, y vamos si quieres por partes, tal y como tú quieras, del tema de la prevención de los suicidios en Suecia, que esto es una cosa que los países nórdicos tenéis una fama terrible. Hay gente que dice que sí porque hay poco sol, que hay mucho alcoholismo, que tal, pero no se termina de saber. Te digo, a ver, continúo estando haciendo ciertas producciones de vídeo en nuestra empresa. Sí. Del Instituto de Prevención del Suicidio en Suecia. Su máximo director, que es un psicólogo que se ha especializado en el suicidio, y da una ponencia que yo produzco, pues más o menos entre una vez, 2 veces o algunas veces 3 veces al mes, donde se invitan pues a quien quiera asistir. Son 5 horas y da una charla de cómo detectar el suicidio. Y dentro de esa charla, habla del por qué se comenta de que en Suecia el nivel de suicidios es, en algunos sitios, que es el más alto del mundo, cuando no es cierto. Lo que sí es cierto es que en los años 60, cuando aquí teníamos a Olof Palme, en Estados Unidos se creó una campaña de desprestigio a Suecia diciendo pues que mira cómo están los suecos, que por mucha socialdemocracia que tengan, tienen el nivel, la gente se suicida por las calles. Pero eso fue una campaña norteamericana de desprestigio a Suecia y su política. No te puedo creer, los estadounidenses temiendo que un socialdemócrata completamente moderado se terminara convirtiendo en la referencia del comunismo mundial. Exacto, en fin. Porque la gente, los comunistas, ponían a Suecia no de ejemplo de país comunista, sino de ciertas políticas comunistas, entre comillas, implementadas en un sistema capitalista. Y claro, McCarthy, no sé cuál fuera el presidente, pues inició esta campaña de desprestigio a Suecia. De ahí viene ese mito
que no es cierto cuando los países con los niveles más altos son los países de la ex-URSS. Estonia, Letonia, Lituania, con los niveles más altos, siendo, por ejemplo, con los niveles más bajos, por ejemplo, México o Grecia, por nombrar algunos. Suecia está en la mitad, quizás a lo mejor un par de puestos por encima de la mitad, pero por ahí anda, por la mitad. Más o menos casi como en España. Porque en España también últimamente hemos visto como los niveles de suicidios han aumentado enormemente, sobre todo en la gente joven. En cambio aquí es al revés, normalmente es la gente mayor que los niveles de mayor suicidio. Y ahí se debe sobre todo por varios factores. Un factor es la soledad. Uh-huh. El otro factor es uno muy importante, por ejemplo, son las adicciones, que también es un factor muy importante a tener en cuenta. Y entre las adicciones está el alcohol. Sí. Uh-huh. Y el alcoholismo aquí, el beber hasta caer rendido, pues es una práctica muy común en Suecia, tanto en Suecia como en Noruega, Dinamarca y también, sobre todo, Finlandia. Y eso es un gran problema. Sí, bueno, no vamos a decir que haya una manera buena de beber alcohol, pero en eso también la dieta mediterránea es mejor que la nórdica. No es lo mismo, yo siempre digo lo mismo, no es lo mismo un fermentado que un destilado. Ahí cuando te pones a beber fuerte. Porque lo que se bebe ahí siempre empieza en 30 y muchos grados para arriba. Eso está claro. Mira, preguntabas, McCarthy, yo creo que te referías al senador republicano que hizo la caza de brujas. Yo creo que es muy anterior a estas fechas, muy después. Yo diría que puede ser de los 50 incluso. Puede ser de los 50, sí. Olof Palme coincidió... Claro, es que yo no sabía que Olof Palme había tenido 2 mandatos distintos. Bueno, creo que sí, pero no sabía que habían estado tan separados en el tiempo. Empieza del 69 al 76, donde coincide con Nixon y con Ford, con Gerald Ford. Y luego coincide desde el 82 hasta que lo asesinan en el 86 con Ronald Reagan. Le pega a Ronald Reagan haber iniciado una campaña de este estilo. Sí, puede ser. No, ahora estoy hablando de memoria. Lo que sí que hice fue descargarme todos esos vídeos que yo grababa. Sí. Sacarle a través de inteligencia artificial todos los subtítulos. Sí. Meterle todos los subtítulos a la inteligencia artificial y decirle, hazme un guión de todo lo que está diciendo él. Primero una traducción y a partir de ahí hice también hazme una especie de escaleta y a partir de ahí empecé a hacer los guiones y al final me salieron pues 5 capítulos de más o menos 30 minutos cada uno y la verdad es que es una ponencia muy interesante. Ahora que dices esto, por una cuestión de curiosidad, que es lo que quienes escuchamos podcast, incluso quienes los hacemos, tenemos siempre. Estas cuestiones, igual voy a hacer una pregunta muy de estadounidense, perdóname. Si es así, nada, me das una colleja en la nuca. Cuando se abordan estos temas profesionales, académicos, ¿se utiliza el sueco o es común la utilización del inglés? Es común la utilización del inglés, también del sueco. Todas estas ponencias se dan en sueco. Por eso yo necesité pues esa traducción porque había muchas cosas que se me perdían y tras la traducción es cuando me di cuenta, ostras, esto hay que comunicarlo porque no veo en ninguna parte todo lo que él está mencionando y todos los estudios científicos, porque lo que tiene su departamento es que combina el estudio científico del suicidio y las causas, los motivos, con el tratamiento a personas. Es decir, es una especie de combinación entre estudio y terapia. Y a partir de ahí pues van desarrollando estrategias pues para, detectar y tratar el suicidio. Claro, entonces te has hecho un máster.
Casi, sí, me he hecho un máster. A ver, si te vas un poco del guión de que él comenta, me puedo perder un poco, pero yo creo que es un señor que debería de estar, por ejemplo, no sé, debería de ser entrevistado en algunos programas de radio a nivel internacional, porque es que lo que este hombre sabe y ha podido aprender de todos sus años profesor, de psicólogo, y psiquiatra, pues no sé, tiene mucha información muy importante. Y una cosa que dice es que esta información no debe saberla solo la gente que está involucrada en estos procesos, ya sea doctores, psicólogos, psicólogas, enfermeros, sino todo el mundo. Debería al menos detectar, porque de una persona, por ejemplo, bueno, esto se ha detectado que en el 90% de los casos de la gente que se suicida, antes han habido signos de alerta y nadie se ha dado cuenta. Sí. Y por cada persona que se suicida hay 10 que están intentando hacerlo. Es decir, hay un montón de gente que está pidiendo ayuda a gritos. Y que si no conocemos y no detectamos esos momentos de que, oye, aquí está pasando algo y hay que actuar. Es como él comenta, de la misma manera que actuamos cuando a alguien le coge un ataque de corazón en el suelo en medio de la calle y lo dejamos todo para atenderlo, deberíamos de hacer lo mismo ante una persona que está teniendo una crisis. Y a veces pues estamos, no sé, vamos llevando al niño al cole o vamos al trabajo, pues hay que dejar todo lo que estamos haciendo pues para salvar a una persona, porque también esa persona podríamos ser nosotros. Claro, lo que pasa es que muchas veces tú decías, ¿no? Entre la gente, por ejemplo, de mayor edad, el tema de la soledad no deseada, claro, el tema de la soledad no deseada hace que prácticamente muy poca gente pueda llegar a verte en el día a día, ¿no? A detectar esto. Nosotros estamos trabajando algunas cositas a nivel de municipio, una especie de observatorio de personas que se dejan observar, lógicamente, ¿vale? De hecho se llama así, es una cosa financiada por la Fundación BBK, ¿vale? Lo que era antiguamente la BBK, lo que es ahora Cuchabank. Bueno, pues la fundación de Cuchabank en Vizcaya adopta el nombre de cómo se llamaba la caja en Vizcaya, ¿vale? Porque ya sabes que eso fue fruto de la fusión de 3 cajas, la de Álava, la de Guipúzcoa y la de Vizcaya, y el nombre que tenían las cajas se ha quedado para las fundaciones, que hacen sobre todo temas sociales. Y dentro de ese programa, que se llama así BBK Beari, que significa BBK Observador o BBK... Sí, observador o observadora, sería como la traducción, es la construcción de una comunidad en la que hay determinados elementos de la comunidad que observan a personas que por edad, sobre todo por edad en este caso, viven en situaciones de soledad no deseada. Hablamos de la farmacéutica, hablamos del kiosquero, hablamos de la panadera, ¿no? Quien se puede dar primero cuenta de que la persona hoy no ha venido, o que empieza a venir y muestra síntomas de estar más despistada o más desaseada, este tipo de cosas. Exacto, sí. Porque claro, si no estas personas, ¿quién las observa? ¿Quién se da cuenta realmente de que la persona no está bien, ¿no? Una de las estrategias que hacen ellos, por ejemplo, es cuando están tratando a alguien, ya no programan solo la siguiente visita, sino programan las próximas 10 visitas. Sí. Así esa persona ya sabe que hay alguien que está ahí, que pendiente de mí, no solo el mes que viene, sino el próximo año. Y es también una forma de, bueno, aunque estés solo, hay alguien pendiente de mí. Sí. Y sí. Llamadas telefónicas no constantes, pero de forma casi en sorpresa. Oye, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Has hecho la compra? ¿Qué has comido hoy? ¿Qué tienes pensado hacer mañana? Y ese tener un plan también ayuda mucho. Es importante. Nosotros fíjate que también ahí tenemos un programita más modesto que es el de llamar.
Llamar por teléfono, fíjate, ya no es ni siquiera estar pendiente pues de ver que la persona sale Exacto. o tal, sino de llamar por teléfono. Que es una cosa que se empezó a hacer no con personas mayores, se empezó a hacer con las familias que habían perdido en la residencia de la Diputación a algún familiar durante el COVID, que fue también muy traumático, pues porque la gente no pudo despedirse, no se podía ver a las personas y prácticamente lo siguiente que sabías es que estaba dentro de una caja y que lo iban a incinerar o lo que fuera, ¿no? Ahí se empezó con esa técnica de hablar y ahora se ha trasladado a los mayores. La posibilidad de llamarles y todo lo demás. Bueno, sí, dime. No, también tienen la forma para hablar con toda la gente, el tratamiento, podemos decir, se reúnen los psiquiatras con las personas que el enfermo quiere. Es decir, no es el doctor que decide, pues en estas reuniones estará tu mujer, tu hijo, tu madre, tu jefe, sino es el paciente quien decide quién tiene que estar en estas reuniones, aparte de los terapeutas. Ya. Bueno, eso está bien, ¿no? Que las personas tengan como la libertad de... Nosotros Si no es... en el aplicativo de gestión de servicios sociales, cuando abres la historia donde vas anotando tus cosas y tal, ¿no? De una familia, si hay mayores, fíjate que cuando hay menores se nos supone que siempre prestamos atención. Pero como eso no es así, cuando hay mayores, no sé si son mayores de 70 o por ahí, el sistema te saca un pop-up cuando abres esa familia, ¿no? Para atender a esa familia, para anotar o lo que sea, que te dice, le recordamos que en esta familia hay una persona que puede ser objeto de maltrato, puede ser objeto de abuso por motivo de su edad avanzada. Y bueno, sí, lo vas quitando rutinariamente porque tú ya sabes más o menos dónde están las situaciones complicadas, ¿no? Pero está bien que tengamos siempre un poco esa mente prevista y la mente profesional, ese cerebro profesional que trabaja, ¿no? Y que no es solo trabajo de vosotros o de los enfermeros, sino es trabajo de todo el mundo, que tenemos que estar también atentos de quién nos rodea, si está pasando un mal momento y las cargas que puede tener uno. Fíjate que esto que podría parecer una idea, lo que acabas de decir, una idea un poco estrambótica, ¿no? Todos tenemos que hacernos responsables. En la LOPIBI, la ley orgánica del año, creo que es del año 21, de protección de la infancia y de la adolescencia frente a la violencia, que no solo profesionalmente, sino sobre todo en el ámbito deportivo me está tocando mucho, porque al final es obligatoria para todas las escuelas, es obligatoria para todos los ámbitos en donde se mueven las criaturas y por supuesto que es obligatoria para los clubes de fútbol. Entonces, bueno, ahí me toca estar porque, en fin, por profesión, pues al final a alguien le tenía que tocar el marrón. La LOPIBI dice expresamente que cualquier ciudadano tiene la obligación de informar inmediatamente a las autoridades si ve una situación en la que cree que hay riesgo de desprotección o de abuso hacia una criatura. Es decir, si yo veo en la calle soltar un sopapo, no voy a graduar el nivel del sopapo, ¿vale? Porque aquí podríamos entrar a decir que más o menos tú ya te das cuenta cuando un padre o una madre están enfadadas de una manera inadecuada, pero no están maltratando a la criatura, o no de una manera clara, a cuando ves una cosa que dices, esto me llama la atención, ¿no? Me llama la atención mucho. Ese llamar la atención mucho debe ser informado. Y todavía hay gente que cuando te llama al ayuntamiento o cuando pide algo, te dice, por favor, no reveles, no digas que he sido yo, tal cual, no sabía si hacerlo, porque al fin y al cabo cada uno sabe lo que tiene en su casa. Primero que está permitido no revelar quién te ha dado la información, porque si no nadie se atrevería, porque además tú no vas a detener a nadie, simplemente vas a indagar como servicio social. Y segundo, que es que somos legalmente, el Estado español legalmente es una comunidad en la que todos cuidamos de los menores, no solamente su padre y su madre, lo que tenga. Entonces, no es tan descabellado pensar que es nuestra responsabilidad también
darnos cuenta, ¿no?, de las personas mayores o darnos cuenta incluso de otras personas que están pasando un mal momento y que en un momento dado te sientas concernido. Yo creo que esta persona está muy deprimida, tengo que hacer algo. Bueno, tienes grabado creo que vamos a ver, lo había buscado, desde el 19 de febrero. Sí. Bajo el epígrafe Entendiendo el suicidio, concretamente Entendiendo el suicidio, una perspectiva desde la investigación y la prevención, tienes efectivamente, como has dicho tú, los 5 capítulos. Yo no me acordaba que eran 5, son 5. Desde febrero, marzo, abril y ahí. Sí, uno cada 15 días. Y ya el 1 de mayo ya te has ido, como es lógico el 1 de mayo. Esto me sorprendió. ¿Lo habías hecho antes, lo de hacer el mismo capítulo en castellano y en sueco? No, lo he hecho, que yo recuerde, aunque no te fíes mucho de mí, lo he hecho por primera vez. Vale, es que yo tampoco me fío de mí, entonces digo, que igual Dani lo ha hecho otras veces, pero dije, claro, yo cuando vi el Tesla versus den svenska modellen, digo, Dios, ¿qué ha pasado aquí? Además creo que me saltó primero no, creo que me saltó, no sé por qué tengo la sensación de que me saltó primero la cierto. versión sueca. Sí. Y dije, anda, mira, se ha animado. Sí, saqué la versión sueca, luego me dijeron quítala porque la entrevista que le hicimos al sindicalista metió bastante caña a otro sindicato que no está haciendo sus deberes. Y quita, porque hay que quitar esto porque es un poquito duro y él ha dicho mejor no publiquemos tal cual está. Así luego trabajamos en la entrevista durante bastantes semanas y luego lo que hice fue a través de inteligencia artificial otra vez pues con la transcripción en sueco, pasarla al español, hacer los audios clonando su voz y luego hacer el montaje con su audio como si fuera una entrevista de otro idioma que escuchas de fondo su voz y por encima la voz en español de lo que está diciendo. Daniel Aragay, innovando en el podcasting desde final del siglo XX. O sea, así estamos. Bueno, lo tenéis en Haciendo el Sueco, ¿vale? No en el formato diario al que nos tenías acostumbrado, que Exacto, ha quedado ahí un poco apartado, pero bueno, bien. Yo creo que, claro, cuando se hacen cosas un poco sobre la marcha, como hago yo, aunque le esté robando el nombre a nuestro querido Gabriel, sí. Pues en un momento dado pues puedes hacer algo de diario y ya está. Pero claro, este tipo de capítulos tan trabajaditos... Exacto. Tienen otro fit. Sí, yo te diría que 15 días está muy bien. 15 días está muy bien porque, claro, todo esto en 5 días, los 5 capítulos... Aunque yo recomiendo, ya que están publicados, pues que le deis ahí y os hagáis, como se decía antiguamente con el tema de las series, os deis un atracón porque merecen mucho la pena. Creo que lo he dicho y todo el mundo que escuchaba la extra lo sabe, pero bueno, estamos hablando de Haciendo el Sueco, que es lo que llevas ya ¿cuántos años? 15. Largos. 15 de podcast o 15 de haciéndote el sueco allí. De haciéndome el sueco 15 años aquí. De haciendo el sueco no sé cuántos años. Creo que empecé en el 2011, el haciendo el sueco. Vale. Sí, o sea que todavía no estamos en los 15. Vale. ¿Y qué me cuentas de Tesla? Porque de esto hemos hablado tú y yo y parece que no se apaciguan las cosas en Suecia. No. Tesla no quiere firmar el convenio colectivo y esto puede ser un gran problema en Suecia. Aquí en Suecia no tenemos, por ejemplo, el salario mínimo, no existe salario mínimo y las empresas trabajan bajo convenios colectivos. Si hay convenio colectivo, en el convenio colectivo se pone todo, los salarios, los días libres, todo, exactamente todo, todos los derechos y obligaciones que tiene tanto el empresario como el trabajador. Si no existe, pues la empresa puede hacer lo que le dé la gana. Desde decirte, no te voy a pagar, no puedes coger días libres, no puedes coger vacaciones, es decir, pueden ser auténticos caciques y hacer lo que les dé la gana y están en su derecho. Eso es lo curioso. Por eso es tan importante que todas las empresas
tengan un convenio colectivo. Tesla no quiere firmar, en este caso Elon Musk, no quiere firmar un convenio colectivo porque no quiere convenios colectivos. Si al final los trabajadores deciden no firmar, esto va a abrir la puerta a que otras empresas tipo Volvo, BMW, puedan decir, pues yo tampoco voy a firmar convenio colectivo. Y esto sería al traste pues todo el sistema empresarial no, sino el sistema de trabajo en toda Suecia, porque pues, la gente... Las relaciones laborales. Exacto. Bueno, déjame decir un apunte. Llevo 15 años aquí y muchas veces se me olvida el español, así que discúlpame si algunas veces no me como sabes si tuvieras la que pedir palabra. disculpas, ¿sabes? El que sabe hablar sueco, inglés y castellano eres tú. Yo no entiendo el sueco y no hablo el inglés. O sea, quiero decir, puedo llegar a entender algo, pero no. O sea que disculpas las justas. Bueno. Claro, porque tú hablas en esos capítulos, bueno, en ese capítulo del 1 de mayo, del modelo de relaciones laborales sueco. Que yo creo que tampoco es tan distinto del español en el sentido de poner porque yo creo que tenemos, ahora estoy hablando como sindicalista de medio pelo, creo que tenemos en la Constitución el tema del derecho a la negociación colectiva. Si no está en la Constitución, desde luego está en la Ley Orgánica de Libertad Sindical o en algunas de estas. Es un poco en esto, ¿no? En lo que pone el acento el modelo sueco, en que todo ha de negociarse. Sí. Es una cosa que en España ahora mismo es así, es ley. Quiero decir, si el ayuntamiento donde yo trabajo hace algo sin haberlo hablado antes con los sindicatos, fíjate que no necesita que nosotros estemos a favor. Lo que necesita es haberlo negociado y tener un acta de que eso se ha hablado. Claro, aquí lo que parece es que la gente de Elon Musk no está por la labor. No está por la labor. Lo que mucha gente se fue a la huelga, talleres, servicios de reparación de los cargadores, y a partir de ahí, como no firmaron, pues otros sindicatos, que esto está permitido aquí en Suecia, en otros países no, otros sindicatos relacionados con, por ejemplo, la distribución, el envío de cartas, por ejemplo, correos, también lo que hicieron fue no enviar correos que vengan de Tesla. Aquí las matrículas se mandan por correo certificado. Es la única forma que tienen legal para enviar las matrículas, y Correos se abstuvo de enviar cartas con el membrete de Tesla. Lo han hecho a través de empresas de transporte, y también las empresas de transporte se han negado a transportar cualquier cosa que venga de Tesla. Trajeron a trabajadores del Reino Unido para esquiroles. Sí. Llamemos las cosas por su nombre. Sí, esquiroles o revientahuelgas, como decimos en el podcast, para que todo el mundo lo pueda entender, porque esquiroles puede ser en algunos, sobre todo en Latinoamérica, un poquito esto que es. Pero bueno, trajeron esquiroles del Reino Unido, y muchos ya volvieron del Reino Unido al darse cuenta pues toda la problemática que hay en torno a este convenio colectivo tan importante. Pues ya digo, si esto cae, si Tesla cae, caerán todos. Si todos se van a negar. Pues yo, por ejemplo, en mi trabajo, cuando empecé, no tenían convenio colectivo. Yo llamé a mi sindicato y le dije, mira, estoy teniendo problemas, no me han subido el porcentaje anual de mi salario, ¿qué puedo hacer? Y me dijeron, pues no puedes hacer nada. No tienen convenio colectivo, así que no puedes hacer nada. Y yo digo, ¿qué puedo hacer? Digo, bueno, pues antes de ir a trabajar en un sitio, nos tienes que llamar y preguntar si tienen convenio colectivo. Y luego, pues tú decides dónde ir a trabajar. Es así como funciona. Ahora sí. Ahora, desde que hace unos años se fusionaron con otra empresa, ahora ya sí que tenemos convenio colectivo, y hubieron unas fechas pues que mucha gente estuvo peligroso su puesto de trabajo, incluido el mío. Y mi sindicato pues negoció con ellos pues el tema del despido. Al final no ocurrió, afortunadamente, pero bueno, hubo negociaciones entre mi agente sindical y la empresa. Yo al final no tuve que negociar nada ni hablar con ellos, sino que fue mi agente sindical que se encargó. Aquí mucha gente está sindicada. Sí, es lo que te iba a preguntar. Entiendo que como en Alemania
En esos países la gente tiene claro que en el momento en que entra a trabajar paga un sindicato y el sindicato funciona, ¿no? Porque muchas veces también lo que hace que la gente se aleje de los sindicatos es ver cómo, aparentemente, porque yo creo que a veces también la gente es un poco injusta, y lo digo también como sindicalista que ha ejercido, que ha estado un tiempo sin ejercer y que vuelve a ejercer, aunque no soy la persona encargada, digamos, de la mayor parte del trabajo, ni mucho menos. En mi empresa tenemos una persona dedicada, como se dice, liberada exclusivamente para esto, ¿no? Ujú. También es verdad que somos un poco abusones, en mi empresa, los de comisiones obreras, porque no sé si se eligen como 15 delegados y delegadas y somos 14 de comisiones. Habiendo en Euskadi 4 sindicatos fuertes y muchos otros, ¿no? Pues tú imagínate lo fuertes que son aquí los sindicatos, que el sindicato que está detrás de esta huelga, que está pagando el salario de la gente que está en huelga, pueden estar 30 años en huelga y ellos seguir cobrando cada mes. Las llamadas cajas de resistencia, Exacto. que es importante. No perder tu dinero, es decir, que el poder dar de comer a tu familia no sea un elemento que impida que tú puedas hacer una huelga. Lo que pide, y vamos a acabar de la manera más extraña posible, como suele pasar a veces los viernes, lo que a mí, evidentemente, como miembro de comisiones obreras desde el año 94 por ahí, me lleva nuevamente a la defensa de un sindicalismo confederal en donde hay una unidad que abarca todos los territorios posibles, ¿no? En el caso de España, todas las comunidades autónomas, pero también todos los sectores, ¿no? Esta manía un poco del sindicalismo gremial, que con todos los respetos, quiero decir, ahí hay gente trabajando muy bien, yo no me voy a quejar de eso, cada uno hace lo que puede, pero que puede llegar a dañar lo que es en sí cualquier movimiento de la clase trabajadora, porque al fin y al cabo es los pilotos se preocupan de lo de los pilotos, el personal de no sé qué se preocupa del personal de no sé qué, los sindicatos médicos de lo de los médicos. Y al final, ¿quién te garantiza lo que tú acabas de contar? Que haya personal de correos que por conciencia de clase, por conciencia sindical, por solidaridad con otros trabajadores que no trabajan en nada parecido a lo de ellos o a lo de ellas, llevan a cabo acciones que colaboran con la huelga que esas personas están manteniendo, ¿no? Porque forman parte de una organización que da esa instrucción y que dice, vamos a boicotear todo lo que esta gente que quiere que en Suecia se trabaje con los derechos sociales de Bangladesh, pues vamos a luchar contra eso, ¿no? Porque no lo queremos para Bangladesh, pero tampoco lo queremos para Suecia y viceversa. Tú lo has dicho la palabra clave, solidaridad. Sí, sí. Luego llega la gente y se la apropia, y le pone nombre a sindicatos raros. Quiero decir, y sabes que ahora en España hay un sindicato que se llama Solidaridad, impulsado por un partido que no voy a mencionar, pero que tú ya sabes cuál es. Pues ya, el tan demócrata. Sí, eso es. Demócratas de España. Demócratas de España. Eso es. Pues estos son el único sindicato que no está de acuerdo con que haya un salario mínimo interprofesional, que no, o sea, quiero decir, es como un antisindicato, ¿vale? Bueno, aquí no lo quieren, ¿eh? Los sindicatos no quieren salario mínimo interprofesional. ¿Y eso? Porque quieren que se negocie con claro, la pero una empresa. cosa no es una cosa. Mira, aquí durante muchos años el sindicato nacionalista ELA, cercano en su momento al PNV y ahora en un giro de guión inesperado desde hace ya décadas, siendo casi un agente político en Euskadi, ¿no? Tenía un enfrentamiento fuerte, por ejemplo, con comisiones obreras, que además en aquellos años tenía una pujanza muy grande, creció mucho el sindicato en aquellos años aquí, especialmente en el sector público, pero también, bueno, tiene historia, comisiones en el sector del metal y, bueno, en otros sitios, ¿no? Forma parte indiscutible de la historia de Euskadi, no en vano, pues el anagrama, a ti que te gustan estas cosas, si quieres búscalo luego, el símbolo de las comisiones obreras de Euskadi está diseñado por Ibarrola, por el pintor, escultor, un hombre del Renacimiento. ELA en aquel momento boicoteaba bastante el convenio colectivo de administración pública y lo que quería era que cada empresa, es decir, cada ayuntamiento, negociara sus propias condiciones.
puede tener un sentido en algunos casos. Había un sentido también, que es el de un sindicato que, a pesar de lo de mi ayuntamiento, son el sindicato que está en todas partes aquí, ¿no? Entonces ellos lo que querían, con su enorme extensión en el territorio de Euskadi, pues era sacar partido, digamos, al hecho de que en cada pueblito hubiera que negociar. Pero claro, eso, pues determinados ayuntamientos con un alguacil, una secretaria y dos funcionarias, como es un ayuntamiento que está, un pueblito que está al lado de donde yo trabajo, que antes hacíamos nosotros allí la prestación de los servicios sociales, yo llegaba y veía 3 personas. Claro, un pueblo de 1000 habitantes. ¿Quién se ocupa de los derechos de esa gente si no están dentro de un convenio sectorial, ¿no? Ya no te hablo de tener un estatuto que fija un mínimo, porque hay determinados trabajos, la persona que va 3 horas diarias a casa de mis padres, ¿en qué empresa trabaja? ¿Qué convenio puede firmar conmigo si no tiene una referencia? ¿Y qué le pago yo si yo no tengo una referencia? ¿No? Quiero decir, yo creo que no deberían de ser incompatibles, pero bueno, en fin, ellos sabrán. Sí, bueno, él lo comenta, a quien entrevistamos, le preguntamos, ¿y no verías bien un salario mínimo? Y él dice, no, porque con un salario mínimo no tenemos tanto poder de negociación por sector ni por localización, porque no es lo mismo, por ejemplo, el mismo salario, un ejemplo en España, en Barcelona que un pueblo en Castilla, por ejemplo. Sí, eso pasa aquí también mucho en Euskadi. Evidentemente el salario mínimo interprofesional en Euskadi no da. Así como dices tú, como en un pequeño pueblo a lo mejor de Castilla, con todo el respeto, pues la vida puede ser igual a algo más barata, o vete tú a saber. O la vivienda, simplemente con que la vivienda la tengas más barata, pues ya te estás aliviando un montón, ¿no? Aunque luego la compra de cada día sea igual un poco más cara porque hay menos competencia o lo que sea. No es lo mismo. No tenemos el mismo IPC, que ahora mismo, por ejemplo, los sindicatos nacionalistas aquí en Euskadi están pidiendo que en Euskadi los convenios se relacionen entre comillas, con el IPC vasco, que es una cosa que por otra parte no existe porque, en fin, no hay nadie serio midiendo eso. Pero bueno, en fin, son cosas un poco como específicas del mundo sindical muy, muy peculiares y muy curiosas. ¿Ha repercutido mucho en un país como Suecia, donde se vende mucho vehículo eléctrico, pero en donde yo estoy seguro que Volvo tiene también mucha presencia? Mi hermana compró hace poco el X30. Sí, bueno, hace lo sé. Hace 6 o 7 meses el X30. Es un vehículo como muy sueco. Sí. Claramente sueco, ¿no? ¿Se ha notado? ¿Tesla lo ha notado? Sí, lo ha notado muchísimo. Es decir, la gente no compra Teslas ni de segunda mano ni que se los regalen, porque la gente no los compra. No los quieren. Incluso por cero coronas o 0 euros. La gente no los quiere. No por el precio, sino porque, oye, se me estropea, ¿dónde lo llevo? Es un ladrillo. Es decir, aquí ahora un Tesla es tener un ladrillo. Cuando hace pocos años el Tesla era el modelo C, creo que era el más vendido, el número 1 en ventas de todos los coches. El Model I igual. O el Model I, no recuerdo el modelo. Sí, pero bueno, era número 1 en ventas en toda Suecia. El coche más vendido de Suecia. Y ahora ha pasado a ser la peste, directamente. Ya. Curioso. Pues nada, pues este señor, a ver si ahora que ha se ha enfadado con el otro. A ver. Igual, no sé, pues que hablen los de demócratas de Suecia. Seguro que son amigos de él. Sí, seguro. Seguramente. Ellos no hicieron unos vídeos, los demócratas suecos, alteraron ciertos vídeos como demostrando pues, que los piquetes del sindicato pues estaban haciendo cosas ilegales cuando no es así, sino que, bueno. O sea que estaban del lado del lado de Elon Musk. Exacto, sin que Elon Musk tuviera que llamarles. Efectivamente. Oye, qué capacidad tiene este hombre, ¿eh? Se ha ganado a toda la ultraderecha europea promoviendo y defendiendo cosas que en realidad van contra los ciudadanos europeos. Pero sí. Tienen una facilidad increíble. ¿Nos estamos dejando algo, Daniel? Creo que no. ¿No? Creo que no. Y si no, ya sabes, aquí estoy abierto a cualquier charla contigo porque me encanta charlar contigo, me encanta escucharte, no me pierdo ninguno de tus capítulos
y me haces la vida un poquito mejor. ¿Qué cosas hay que escuchar? Bueno, yo también llevo escuchándote desde que no tenía ni barba cuando empecé a escucharte. Bueno, pues lo dicho, que muchas gracias. Te encuentran en Haciendo el Sueco, Haciendo pero el Sueco. Muy sí. fácil. Aragay.net y ahí están. Eso es, porque yo sé que tú sueles dar otra referencia. Pues nada, hasta aquí es el capítulo de hoy, de este viernes, que evidentemente Daniel y yo estamos grabando un poquito antes. Bala Extra es una producción de Milcar FM. Puedes encontrar mis medios de contacto y el acceso a nuestra comunidad privada en las notas del programa. Gracias por tu tiempo. Feliz viernes, feliz fin de semana y nos estaríamos escuchando, como dice Yoyo, nos estaríamos escuchando el lunes.